El pasillo de nuestro piso en la Latina todavía estaba oscuro, con aquella quietud gris azulada que precede al amanecer. Los pasos de Luis resonaron escaleras arriba, pesados, inestables, como si no hubiese dormido. Llegó a nuestra puerta, sacó las llaves y lo primero que notó no fue el silencio. Fue el escurridor de biberones vacío junto a la ventana. Intentó girar la cerradura, pero no se movió. Lo intentó de nuevo, agitando la llave con más fuerza. Clic, nada. Por primera vez en mucho tiempo Luis pareció asustado. Dentro del piso las luces estaban apagadas. La cuna donde Hugo había dormido hacía 2 noches había desaparecido. La mecedora donde yo pasaba horas amamantando a nuestro hijo ya no estaba. La encimera de la cocina, antes llena de las muestras de leche en polvo que nos había dado el hospital, estaba impecablemente limpia. Pero Luis aún no sabía nada de eso. Solo veía una cosa. Un MacBook Air abierto sobre la mesa de la cocina, de cara a la puerta, como si alguien hubiera estado buscando algo y se hubiera marchado a toda prisa. La pantalla estaba oscura, pero Luis sabía que ese portátil era mío. Y si todavía estaba allí, ¿dónde estaba yo? Acercó el rostro a la ventana. Los cojines de lactancia estaban tirados en el sofá. La manta blanca de la cuna había desaparecido. Un par minúsculo de calcetines de recién nacido, azules, yacía abandonado en el suelo. Y entonces vio una pulsera de hospital vacía con el nombre de nuestro hijo impreso, Hugo Collado. Luis tragó saliva y finalmente susurró: Aurora. Su móvil vibró, una llamada perdida. Silvia. Un segundo toque, un mensaje de voz. Lo silenció rápidamente, pasándose la palma de la mano por la frente como si acabaran de apuntarle con un foco. Luego me llamó. Mi móvil, el que siempre mantenía junto a Hugo, sonó 1, 2 veces y saltó el buzón de voz. Volvió a llamar, esta vez directamente al buzón de voz. Luis retrocedió de la puerta, respirando agitadamente. Miró a su alrededor por el rellano, como si yo pudiera aparecer con el bebé en brazos, como si todo aquello pudiera tener una explicación. Pero las puertas de los vecinos permanecieron cerradas. El edificio estaba en silencio. Fue en ese momento cuando el miedo finalmente lo alcanzó. No la rabia, no el orgullo, el miedo. Porque 2 días antes, en la maternidad, había prometido que estaría allí, pero no lo estuvo. Yo di a luz a Hugo con una enfermera cogiéndome de la mano mientras Luis estaba en una cena de negocios tardía. Y la noche anterior, nuestra tercera noche en casa, simplemente no volvió. Ahora, la puerta de su casa no abría. Su esposa no estaba dentro. Su hijo recién nacido no estaba dentro. Y el silencio era más ruidoso que cualquier discusión que hubiéramos tenido jamás. Me llamó de nuevo, susurrando como si alguien pudiera oírle. Aurora, por favor, cógelo. Pero no lo cogí. Porque 3 horas antes, mientras Luis aún dormía en una habitación de hotel que no pagó con su propia tarjeta de crédito, yo abroché el cinturón de Hugo en su silla de coche, cerré la cremallera de su pequeño abrigo y cerré la puerta detrás de mí. La cerré con llave una vez, luego 2, y deslicé la llave de repuesto de nuevo bajo el felpudo, donde Luis la encontraría y se daría cuenta de que no tenía nada que esconder. Nos metimos en la parte de atrás de un taxi en dirección al barrio de Las Letras, donde mi mejor amiga, Marta, esperaba con las luces encendidas y una habitación de invitados preparada. Mientras el taxi se alejaba, miré por última vez la ventana de nuestro piso. Hugo dormía sobre mi pecho, su diminuta respiración rozando mi piel. No sabía que su padre nunca había vuelto a casa. No sabía que yo había pasado la noche haciendo las maletas con lo poco que un recién nacido necesita para sobrevivir. Pero yo sabía algo que Luis no sabía. Aquel bolso de pañales de Louis Vuitton que había traído a casa ayer, lleno de regalos de sus compañeros, no era de ellos. Tenía un perfume floral que yo nunca había usado, y dentro de uno de los bolsillos, escondido bajo unos bodys de recién nacido y una cinta de Tiffany, estaba el recibo del hotel. Fue ahí donde el mundo que intenté construir con Luis se derrumbó. Y fue ahí cuando me fui. Cuando el taxi paró frente al encantador edificio de Marta, en el corazón de Las Letras, el cielo empezaba a teñirse de un color plateado. Llevaba a Hugo contra mi pecho, con su gorro de punto resbalando sobre sus cejas. Cada escalón de aquella escalera parecía un paso dentro del agua, pesado, lento y real. Marta abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Tenía el pelo revuelto, la sudadera del revés, las zapatillas desparejadas. No le importaba. Me pasó un brazo por los hombros y otro por debajo de la espalda de Hugo, guiándonos hacia adentro como si hubiera esperado toda la vida para hacerlo. «Siéntate, voy a traerte agua», susurró. Me acomodé en su sofá. Los cojines eran suaves de una manera que nada en mi vida parecía serlo. Mi jersey todavía olía al hospital, desinfectante de manos, mantas calientes, contacto piel con piel, salvo que algo más también se aferraba a mí.
El perfume del bolso de pañales de Louis Vuitton. Intenso, floral, caro. No era mío. Me quedé mirando el bolso a mi lado. Acaricié la cremallera dorada, con la etiqueta del precio todavía escondida dentro. Luis lo había puesto junto a mi cama del hospital 2 días antes, diciendo que era un regalo del equipo de la oficina. No lo cuestioné en ese momento. Estaba agotada. Los puntos tiraban con cada movimiento y Hugo no dormía a menos que oyera los latidos de mi corazón. Pero anoche, cuando Luis no volvió a casa, volví a oler ese perfume en la manta, en el bolso, en su chaqueta. Marta me entregó un vaso de agua. Cuéntamelo todo, todavía no lloré. No. En lugar de eso, metí la mano en el bolso de pañales y saqué el recibo del hotel que había encontrado en silencio a las 3 de la mañana, escondido bajo los bodies, impreso en la parte superior. Gran Hotel Central, habitación 804, 2 huéspedes, check-in 22:47. La misma noche en que yo estaba sentada sola en la mecedora mirando el reloj, diciéndome a mí misma que volvería en cualquier momento. Dejé el recibo sobre la mesa de centro. Los ojos de Marta se agudizaron. «Aurora, esto es una prueba». ¿Prueba? La palabra me supo a metal. Encendí mi MacBook Air con los dedos temblorosos y abrí nuestra cuenta bancaria conjunta. La pantalla brillaba en el oscuro salón, proyectando luz sobre el rostro dormido de Hugo. Allí estaba. Gastos de un bar cerca de la Gran Vía, la compra de una joya en Cartier de la calle Serrano, con un mensaje de regalo para ese, el pago del hotel. Se me oprimió tanto el pecho que tuve que susurrar para poder respirar. «Marta, es nuestro dinero. Es la leche en polvo de Hugo. Es el alquiler». Me apretó la mano. «Congelaremos la cuenta a primera hora». Hugo se removió, su pequeño llanto cortando el aire como cristal. Lo levanté hasta mi hombro, meciéndolo suavemente, su mejilla presionada contra mi clavícula, cálida e inocente, sin saber que su mundo ya se había roto antes de que aprendiera a sonreír. Fue en ese momento cuando una lágrima finalmente se escapó. No porque Luis me hubiera traicionado, sino porque mi hijo merecía más que mentiras antes de poder decir su primera palabra. Marta cogió su iPhone y llamó a un colega del Departamento de Derecho de Familia. Su voz se volvió firme y controlada. «Sí, necesitamos discutir una separación de bienes de emergencia. Infidelidad, uso indebido de la cuenta conjunta. Hay un bebé de por medio». Las palabras legales sonaban frías, pero me dieron algo que no había sentido en meses: suelo bajo mis pies. Cuando Hugo volvió a dormirse, Marta abrió su portátil. «Vamos a listar todos los gastos que no son tuyos». Línea tras línea, fecha tras fecha, la historia se escribió sola. Cenas cerca del Paseo de la Castellana, una reserva en un spa, una entrega de flores y finalmente el hotel. Marta se detuvo. «¿Sabes qué es lo que más duele?». Esperé. «No solo te traicionó. Gastó vuestro amor como si fuera dinero que siempre se repondría». Se me cerró la garganta porque tenía razón. Fuera de la ventana, Madrid despertaba lentamente. Camiones de reparto, gente corriendo, alguien paseando un perro con un arnés rojo. La vida seguía moviéndose mientras la mía se había detenido. Besé la parte superior de la cabeza de Hugo. «No voy a volver», dije en voz baja. «No mientras mienta y lo llame amor». Marta asintió. «Entonces, mañana empezamos». En la quietud de aquel pequeño salón, con un recién nacido en mi pecho y el mundo temblando bajo mis pies, algo dentro de mí encajó. No era solo una esposa que se había ido. Era una madre que no dejaría que su hijo creciera aprendiendo que el engaño es normal. Y en algún lugar del centro de la ciudad, Luis miraba la puerta cerrada de nuestro piso, marcando mi número una y otra vez, intentando encontrar a la familia que ya había perdido. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de Marta, un dorado pálido que apenas calentaba la habitación. No había dormido. La respiración de Hugo subía y bajaba contra mi pecho. Sus diminutos puños estaban cerrados, como si se aferrara a algo que no quería perder. Marta tecleaba en silencio en la mesa de la cocina, con el café humeando a su lado. La vi repasar los extractos bancarios de nuevo, cada gasto como una cuchilla ahondando en la misma herida. «Mira esto», dijo en voz baja. Giró el portátil hacia mí. Una transacción de 1.000 euros de una floristería cerca de la Castellana. La nota decía: «Peonías blancas, entrega para SP». Las iniciales dolieron. SP. Se me secó la garganta. Silvia Pérez. La había conocido una vez. El tiempo suficiente para sentir algo oprimirse dentro de mi pecho. Fue en una gala corporativa a la que Luis me arrastró el invierno pasado, cuando estaba embarazada de 6 meses y caminar parecía como cargar ladrillos. Llevaba un vestido plateado que brillaba cuando se movía, y cuando Luis nos presentó, sonrió de forma demasiado dulce. «Estás radiante», había dicho, tocando ligeramente mi vientre,
como si fuera dueña de una parte de mi cuerpo. Y Luis, él se rió, orgulloso por fuera, nervioso por dentro. No le di mucha importancia entonces. Hormonas, agotamiento, cientos de apretones de manos en un salón de fiestas con vistas a la Castellana, una neblina de copas de champán y perfumes de marca. Pero ahora las iniciales lo hacían todo nítido. Marta cerró el portátil. Necesitamos pruebas más allá de los recibos. El tipo de prueba fea. Hugo se movió, así que lo mesí suavemente. Mi cuerpo todavía dolía por el parto. Los puntos tiraban, los huesos volvían a su sitio. Mi médico me había advertido que no levantara nada más pesado que el bebé, pero el dolor pesaba más que cualquier maleta. Marta me entregó mi iPhone. Revisa sus redes sociales. Abrí el perfil de Luis. Durante meses, sus publicaciones eran pulcras. Reuniones, conferencias, apretones de manos, sonrisas que parecían ensayadas. Pero escondido en el fondo de una foto, tomada en un evento cerca de la Gran Vía, un espejo capturó un reflejo. La mano de una mujer sosteniendo una copa de champán con una fina pulsera de diamantes. No era mía. Hice zoom hasta que los píxeles se desenfocaron. Se me encogió el pecho. Marta vio mi cara y se acercó. «Es ella, ¿verdad?» Asentí. La tristeza dentro de mí se transformó en algo diferente. No rabia, todavía no. Claridad. Hicimos las maletas de Hugo y fuimos a la revisión de los 3 días en la clínica pediátrica. La sala de espera estaba llena de padres agotados, bebés envueltos y suaves canciones de cuna sonando de fondo. Una vida que debería haber parecido normal. Una vida que debería haber sido mía. Ladra. Santos examinó a Hugo cuidadosamente, sonriendo. «Estás sano. Estás haciendo un buen trabajo, Aurora». Las palabras rompieron algo dentro de mí, porque no estaba segura de creérmelas. Vio cómo me comportaba, demasiado callada, demasiado silenciosa. «Te estás recuperando físicamente», dijo con amabilidad. «Pero también necesitas apoyo emocional. No tienes que lidiar con todo sola». Al salir, vi algo que me hizo contener la respiración. Una cesta de regalo en la recepción, sofisticada, envuelta en cinta, llena de artículos para bebé y lociones de lujo. La etiqueta decía, «Felicidades, Silvia P. y Luis C». Las iniciales de Luis. Me quedé helada. Marta también. «Silvia es paciente aquí», susurró. Mis piernas flaquearon. Apreté más a Hugo. Una recepcionista pasó a nuestro lado, sonriendo educadamente. «Ah, esa cesta la recogieron ayer por la mañana. Un regalo adorable de su pareja. Acaba de someterse a un procedimiento». ¿Procedimiento? La palabra cortó como el hielo. Marta y yo salimos lentamente. El ruido de la ciudad de repente era demasiado alto. Coches tocando el claxon, un hombre discutiendo con un parquímetro, palomas dispersándose a nuestros pies. Todo se movía mientras mi mundo se tambaleaba. Marta habló primero. «No solo te estaba engañando. Estaba construyendo una vida con ella». Un temblor recorrió mi pecho. Las noches que no volvía a casa, los viajes de negocios repentinos, los regalos sorpresa que fingía que eran de sus compañeros, el perfume, el hotel, las flores, las iniciales, no fue un error, fue una elección. Levanté a Hugo más alto sobre mi hombro. Su mejilla se posó en mi clavícula, pequeña y cálida, mi ancla en la tormenta. «No voy a romperme», le dije a Marta, con la voz temblorosa pero real. «Nunca más por él». Me apretó los brazos, firme y segura. Entonces empezamos a reunir todo. Cuando llegamos de nuevo a su edificio, algo dentro de mí había cambiado. El miedo todavía estaba allí, el dolor también. Pero debajo de ambos, una nueva voz comenzó a alzarse. Una voz tranquila, una voz fuerte. Él mintió, construyó una vida secreta, pero yo seguía de pie, y no había terminado. Esa tarde, me quedé junto a la ventana de la cocina de Marta mientras Hugo dormía en un Moisés portátil que ella había colocado junto al sofá. Afuera, la calle estaba tranquila. Carritos de bebé, furgonetas de reparto, el zumbido bajo de una ciudad fingiendo que nada en el mundo se estaba rompiendo. Pero mi mundo ya estaba partido en dos, antes de que me fuera y después. Marta sirvió café en 2 tazas y puso una delante de mí. «He llamado al inspector Morales», dijo. «Pasará por aquí en 1 hora». Un escalofrío me recorrió la piel. Morales no era un abogado de divorcios, era de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, y si venía, significaba que Marta había encontrado algo peor que una traición. Abrió el portátil, desplazándose por las capturas de pantalla que había hecho antes. «Mira estas transacciones. No son solo cenas o flores. Hay un patrón.
El patrón era imposible de ignorar. Pagos repetidos a la misma cuenta de consultoría, lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidos, lo suficientemente frecuentes como para significar que algo se estaba alimentando. Luego, hizo clic en otra pestaña. Un borrador de correo electrónico. Luis lo había dejado abierto durante meses. Sin enviar. Sin borrar. Asunto. Ajuste de factura. Pérez Creative S.L. Mi corazón se retorció. Pérez. Silvia. No solo estaba teniendo una aventura, dijo Marta en voz baja. Estaba desviando dinero de la empresa a través de ella. Luis siempre se había jactado de que su trabajo en ventas de equipos médicos nos daba estabilidad, que él cuidaba de esta familia mientras yo trabajaba en pequeños contratos de eventos desde casa con mi MacBook Air. Solía creerle. Ahora ni siquiera sabía qué parte de nuestra vida era real. Un suave golpe sonó en la puerta. Marta abrió y el inspector Morales entró. Hombros anchos, expresión tranquila, una carpeta bajo el brazo. Nos saludó en voz baja, como si esto fuera rutina. Quizás para él lo era, pero para mí sentía como si el suelo se estuviera hundiendo. «Doña Aurora», dijo, asintiendo amablemente, según tengo entendido, ha encontrado pruebas de gastos no autorizados en una cuenta matrimonial compartida. Le entregué los recibos impresos del hotel, la joyería, las flores. Luego Marta le mostró las capturas de pantalla del banco y el borrador del correo electrónico. Morales lo examinó todo en silencio. El tipo de silencio que no necesita palabras. «¿Cuándo hizo su marido estas compras?», preguntó. «En los últimos meses», respondí. «Principalmente mientras estaba embarazada y en el hospital. Llegó con ese bolso». Señalé al Louis Vuitton en el sofá y olí el perfume. No supe qué pensar. Morales tomó algunas notas. Usar fondos matrimoniales para una relación extramatrimonial se considera mala conducta financiera. Si las facturas de consultoría son fraudulentas, eso es un delito mayor. Mis manos se enfriaron, no porque quisiera venganza, sino porque de repente me di cuenta de que había dormido junto a un extraño. Morales entonces preguntó algo simple, pero que me sacudió más que cualquier otra cosa. ¿Alguna vez se ha sentido insegura con él? Pensé en el temperamento de Luis. Agudo, repentino, siempre disfrazado de lógica. La forma en que me insultaba tan bajo que dudaba de mi propio oído. La forma en que desaparecía en viajes de negocios y regresaba con regalos caros que nunca pedí. Las noches que me quedaba despierta sosteniendo mi vientre, susurrándole al bebé que estábamos bien, aunque yo no lo estuviera. Finalmente, asentí. Sí. Morales cerró su cuaderno. Iniciaremos una investigación preliminar. Necesitaré una declaración suya y copias de todo. Hugo comenzó a llorar suavemente en el Moisés. Lo cogí, levantándolo con cuidado contra mi hombro, inhalando el olor a talco de su piel. Mi cuerpo dolía, mis puntos ardían, pero su calor me anclaba. Morales se levantó para irse. Si la contacta, no interactúe. Documéntelo todo. Está haciendo lo correcto. Cuando se fue, la habitación pareció más grande, como si alguien hubiera abierto una ventana para dejar entrar aire fresco. Marta me tocó el brazo. Esto ya no es solo sobre la aventura, Aurora. Es sobre qué tipo de padre está dispuesto a ser. Besé la frente de Hugo, sus diminutos labios rozando mi clavícula. No es el hombre que Luis finge ser. El timbre volvió a sonar, demasiado pronto para ser Morales. Marta miró por la mirilla. Su rostro se puso blanco. Es él. Luis, de pie en la puerta, con los ojos frenéticos, el móvil en la mano, buscando a la familia que abandonó. Y esta vez, no era yo quien tenía miedo. Marta no abrió la puerta de inmediato. Mantuvo una mano en el pomo, la otra presionada contra su pecho, respirando superficialmente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Luis podía oírlo desde el otro lado. Hugo dormía en mis brazos, envuelto en una manta suave que todavía olía a la lavandería del hospital. Le besé la frente, como si mi aliento pudiera protegerlo de lo que sea que esperara en el pasillo. Marta giró la cabeza. No tienes que verlo, pero sí tenía que hacerlo. Porque necesitaba escuchar sus mentiras con ojos claros, no con los ojos cansados y enamorados que tenía antes. Di un paso adelante. Déjale entrar. Marta abrió la cerradura. Luis entró apresuradamente, como si el edificio estuviera en llamas. Tenía el pelo revuelto, la camisa arrugada, la corbata metida en el bolsillo de la chaqueta. Pero lo primero que noté no fue su ropa. Fue el perfume débil e intenso que se aferraba a él. Flor al caro. El mismo aroma del bolso de pañales de Louis Vuitton, el mismo en la manta de hospital de Hugo. Se detuvo cuando me vio. Aurora. Oh, Dios mío. Su voz se quebró. He estado llamándote toda la noche. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te llevaste al bebé?
Cada palabra sonaba ensayada, como si la hubiera practicado en el coche. No respondí, solo sostuve a Hugo con más fuerza. Luis se acercó con las palmas de las manos hacia afuera, fingiendo calma. Mira, si es por lo de anoche, estaba trabajando. Sabes cómo es mi trabajo. No vi el móvil. Debería haberlo hecho. Lo siento. Marta se cruzó de brazos. ¿De qué parte lo sientes? ¿De haberte perdido su nacimiento o de haberte perdido las 3 noches siguientes? Luis la miró con rabia. Esto es entre nosotros. Mantente al margen. No, dije en voz baja. Ella se queda. Sus ojos volvieron a los míos, oscuros, irritados, pero ocultos bajo una máscara de preocupación. Caminó hacia el Moisés, extendiendo la mano como si tuviera derecho. Déjame cogerlo. Retrocedí. No. Aurora, no hagas esto. Su voz se agudizó. No estás pensando con claridad. Acabas de tener un bebé, estás sensible, necesitas volver a casa. Se me revolvió el estómago. Ahí estaba la manipulación que conocía tan bien, la misma voz que una vez me convenció de que mis sentimientos eran imaginarios, que el agotamiento era una exageración, que la soledad eran solo hormonas. Miré su chaqueta, y antes de poder evitarlo dije, ¿de quién es ese perfume? Luis parpadeó. ¿Qué perfume? Marta abrió el bolso de pañales, sacó el recibo del hotel y lo dejó suavemente sobre la mesa de centro, como un cuchillo disfrazado de papel. Gran Hotel Central, leyó. 2 huéspedes. La misma noche que Aurora estaba sola con un recién nacido. La mandíbula de Luis se tensó. Eso es de un cliente. La alojé en una habitación porque su vuelo se retrasó. Yo no me quedé. Marta levantó una ceja. Entonces, ¿por qué hay un cargo de servicio de habitaciones a las 3:12 de la madrugada con 2 platos principales y una botella de Pinot Grigio? Su rostro cambió, la confianza agrietándose, el pánico filtrándose. Intentó coger el papel, pero Marta retiró la mano. No lo toques, dijo, su voz afilada como el cristal. Luis se volvió hacia mí de nuevo. Aurora, por favor, sabes que nunca te haría daño. Te quiero. Quiero a nuestro hijo. Lo miré, al hombre que se perdió el nacimiento de su primer hijo, porque estaba compartiendo una habitación de hotel con otra persona. Al hombre que me cogió de la mano en la sala de partos mientras olía el perfume de otra mujer. Al hombre que gastó nuestro dinero para construir recuerdos con otra mujer. Te quieres a ti mismo, dije. Mi voz no tembló esta vez. Y sea cual sea la vida que estás viviendo a mis espaldas. Algo dentro de él se rompió. Su calma desapareció, la rabia asomando por debajo. No tienes derecho a llevarte a mi hijo, gruñó. No puedes simplemente desaparecer. ¿Desaparecer? Susurré. ¿No es eso lo que llevas haciendo meses? Silencio. No tenía respuesta, solo un rostro lleno de rabia y vergüenza que no sabía cómo ocultar. Hugo se removió, gimiendo. El sonido pareció una línea trazada entre nosotros, donde mi deber comenzaba y el de Luis terminaba. Marta se interpuso entre nosotros. Tienes que irte. Luis parecía que iba a negarse, pero entonces vio la tarjeta del inspector Morales sobre la mesa. Su rostro palideció. Retrocedió lentamente, como si la habitación tuviera dientes. Esto no ha terminado, dijo, con la voz temblorosa. Se dio la vuelta, salió, y la puerta se cerró tras él. Y, por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió segura, pero también se sintió como el comienzo de una tormenta mucho más grande que la infidelidad. Luis no se fue como un hombre culpable, se fue como un hombre planeando algo. Después de que Luis se marchara furioso, el apartamento se sumió en un silencio extraño, como si el aire esperara su próxima herida. Acosté a Hugo de nuevo en el Moisés, sus diminutos dedos curvados en suaves puños, sus párpados temblando mientras se dormía. Marta se sentó a mi lado en el sofá. Está en pánico, dijo. Eso significa que esconde más de lo que pensamos. Ya lo sabía. La aventura era una herida, el dinero era otra, pero algo más profundo se retorcía en mis entrañas, como si Luis hubiera construido una segunda vida entera que yo nunca vi. 1 hora después, el iPhone de Marta vibró. Miró la pantalla, frunció el ceño y respondió. Sí, soy yo. Su rostro se endureció lentamente. ¿A qué hora? Sí, estaremos allí. Colgó. Era Morales. Ha encontrado algo. Exhalé lentamente. ¿El qué? Una cuenta de correo electrónico registrada a nombre de Luis. Pero la solicitud de cambio de contraseña provino de otra persona. ¿Otra persona? No necesité adivinar quién. Recogimos las cosas de Hugo y fuimos a la oficina de Morales.
cerca de la comisaría. Hugo dormía en su silla de coche detrás de nosotras. El edificio parecía gris y anodino, pero entrar se sintió como cruzar una frontera de la negación a la verdad. Morales nos recibió en una pequeña sala de reuniones con paredes de cristal. No perdió el tiempo. Hemos emitido una solicitud de datos al empleador de Luis. Hay pagos sospechosos vinculados a una contratista privada. Pérez Creative. Silvia. Su negocio. Su firma en las facturas. Morales abrió una carpeta y deslizó una transcripción impresa sobre la mesa. Estos son mensajes de texto recuperados de su teléfono de trabajo. Dudé antes de mirar. Mis manos temblaban. Marta leyó primero, con voz firme pero fría. Incluiremos el coste en el presupuesto de marketing. Nadie revisa los informes de todos modos. ¿Cuándo puedes escaparte otra vez? Justo después de que nazca el bebé. Ella estará ocupada. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que estaba preparada. Después de que nazca el bebé, lo había planeado. No fue descuidado. Estaba seguro de sí mismo. La voz de Morales se suavizó. Tiene motivos para solicitar protección financiera de emergencia y acceso total a sus cuentas compartidas. También puede presentar una denuncia si esto continúa. Marta hizo la pregunta que rondaba en nuestras mentes. ¿Y la custodia? Morales asintió lentamente. Los jueces se toman muy en serio el abuso financiero, especialmente con un recién nacido. Hugo se removió, gimiendo. Lo saqué del portabebés y lo acuné contra mi corazón. Nos calmó a los dos. Mientras nos preparábamos para irnos, Morales añadió. Otra cosa. Una entrega de un regalo vinculado al apartamento de Silvia. Firmado ayer. Ya sabía lo que era. Había visto la etiqueta en la clínica pediátrica, pero Morales aún no había terminado. Ella tuvo un procedimiento médico recientemente. Ambulatorio. Nada ilegal. Solo. Relacionado. Marta y yo intercambiamos una mirada. Relacionado. Como la pieza del puzzle que faltaba. Salimos del edificio de la policía y caminamos hacia el coche. El aire invernal me picaba en las mejillas, lo suficientemente agudo como para mantenerme despierta después de otra noche sin dormir. Un camión de reparto se detuvo en la acera. El conductor descargaba cajas. Una de ellas tenía el sello de una marca de cosméticos de lujo que reconocí del Instagram de Silvia. Cinta brillante. Lazo perfecto. Silvia no ocultaba su vida, la exhibía, mientras yo ocultaba moratones hechos de silencio. De vuelta, Hugo gimió. Paramos cerca de una cafetería tranquila. Me senté en el asiento trasero con él, amamantándolo lentamente. Sus diminutos labios se movían, sus dedos presionados contra mi jersey. Un mundo tan pequeño y puro, completamente ajeno a la traición. Marta se inclinó sobre el asiento. Aurora, cuando la confrontemos, no necesitas hablar. Yo me encargo. Negué con la cabeza. No, ella necesita oírlo de mí. Porque quería que viera a la mujer que descartó como frágil, a la mujer que pensó que se rompería. Más tarde esa noche, mientras una lluvia fría y fina comenzaba a caer sobre Madrid, estábamos frente al edificio de Silvia. Un elegante vestíbulo de cristal, iluminación suave, muebles modernos. Vivía cómodamente en el mundo que Luis construyó con nuestro dinero. El conserje anunció nuestra llegada, confundido pero educado. Un minuto después, ella apareció en el vestíbulo. Pelo perfecto, abrigo entallado, una pulsera brillante en la muñeca. Cartier, la misma pulsera de los extractos de Luis. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio sosteniendo a Hugo. Marta permaneció en silencio. Yo no. Tu perfume estaba en la manta de mi hijo, dije en voz baja, y en la chaqueta de mi marido. No necesito adivinar cómo. El rostro de Silvia palideció, pero forzó una sonrisa. Aurora, no hagamos esto dramático. Me dijo que estabais separados. Una mentira suave, practicada, preparada. Di un paso adelante. Las mujeres separadas no comparten pulseras de hospital con fechas de recién nacidos, y no reciben visita sorpresa de sus maridos a las 3 de la mañana en hoteles del centro. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Saqué el recibo del hotel del bolso de pañales de Hugo y lo dejé sobre el mostrador de mármol. Una noche, susurré, una noche sola con nuestro hijo, fue suficiente para que viera quién era él en realidad. Las manos de Silvia temblaron, porque, por primera vez, se dio cuenta de que yo no era la esposa silenciosa que Luis describió. Yo era el testigo, y estaba harta de estar en silencio. El vestíbulo del edificio de Silvia olía a velas caras y lirios frescos, el tipo de lugar donde nada desordenado debería suceder. Estaba a unos metros de mí, con los brazos cruzados, la confianza resbalando como maquillaje bajo la lluvia. Sus ojos se fijaron en Hugo, que dormía contra mi pecho,
Un músculo en su mandíbula se contrajo lo suficiente como para que lo viera. No esperaba que apareciera con un recién nacido en brazos. «Aurora, estás abrumada», dijo, bajando la voz. Luis me dijo que las cosas estaban complicadas, que vivíais vidas separadas. Mi risa salió suave, pero aguda. ¿Te dijo eso antes o después de registrarse en la habitación del hotel? Tragó saliva. La pulsera en su muñeca, una fina esclava de Cartier, brilló bajo las luces del vestíbulo. Era delicada, elegante, hecha para ser admirada. Pero su mano temblaba. Marta dio un paso adelante. Sabemos lo de las facturas. Sabemos del esquema de marketing. Y sabemos que se está haciendo a través de Pérez Creative. Los ojos de Silvia se volvieron hacia ella, desorbitados. Deberíais iros. No hasta que me escuches, dije. Confié en él, construí un hogar con él, y él gastó nuestro dinero fingiendo que tú eras su futuro. La compostura de Silvia se rompió por primera vez. Me dijo que estaba atrapado, susurró. Que ya no lo querías, que el matrimonio estaba acabado. Mi corazón se encogió, pero no de dolor, de claridad. Luis no solo traicionó, fabricó una historia en la que él era la víctima. Me convirtió en la villana a sus ojos. Nos mintió a las dos, dije en voz baja. Y cuando lo atrapen, te dejará caer para salvarse a sí mismo. El pulso de Silvia latía en su garganta. Empezó a hablar, pero las palabras se enredaron. No era culpable por accidente. Era culpable con los ojos abiertos. Pero ahora se daba cuenta de que Luis nunca tuvo la intención de protegerla. Marta dejó un sobre en el mostrador de mármol frente a ella. Esta es una copia de todo lo que hemos reunido. Si quieres salvarte, puedes cooperar con la investigación. La respiración de Silvia se entrecortó. ¿Investigación? Lo dijo como si no estuviera segura de haber oído bien. Marta asintió. Delitos financieros, fraude, abuso de bienes matrimoniales compartidos, uso de una contratista para blanquear dinero de la empresa. La máscara de Silvia se cayó por completo. El miedo reemplazó a la arrogancia. No se suponía que esto pasara, susurró. Dijo que era limpio, que nadie sospecharía nunca. La miré directamente a los ojos. También dijo que estaría allí cuando nuestro hijo naciera. No lo estuvo. Su mirada cayó hacia Hugo. Intentó hablar, pero sus labios temblaron. Por un segundo pareció menos la mujer del vestido plateado y más alguien que se dio cuenta de que solo era un capítulo en la historia de Luis, no el final. El conserje tosió educadamente, incómodamente atrapado en la escena. Silvia se acercó. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? Nada, dije. Solo la verdad. Una lágrima rodó por su mejilla. No dramática, no ruidosa, solo silenciosa, vergonzosa. Me dijo que eras fría, que lo apartaste después de quedarte embarazada, que intentó arreglar las cosas, pero que tú lo hiciste sentir no deseado. Marta resopló. Clásico, pero algo dentro de mí no se rompió. Se endureció, porque ahora veía el cuadro completo. Luis no traicionó porque no fuera amado. Traicionó porque quería una vida sin responsabilidades y sin consecuencias. Silvia miró hacia el ascensor como si esperara que él saliera y la salvara, pero no salió. No estaba en ninguna parte. Al igual que no estaba en el hospital, al igual que no estaba en la habitación del bebé, al igual que no estaba en nuestro matrimonio. No lo quiero a él, dije en voz baja. Quiero que mi hijo crezca sin aprender a mentir. Silvia se secó la mejilla. ¿Qué pasa ahora? ¿Hablas, dijo Marta, o te hundes con él? Silvia dudó, pero solo por un instante. Luego susurró. Guardaba recibos en un trastero en Vallecas. Decía que eran registros de respaldo por si alguien revisaba los libros. Nunca he estado dentro, pero él tenía las llaves. Un nuevo camino se abrió, una nueva pieza del puzzle. Y así, la mujer que compartió la cama de mi marido se convirtió en la mujer que podría ayudar a acabar con sus mentiras. Sin victoria, sin satisfacción. Solo verdad. Cuando nos fuimos, la lluvia caía sobre la acera silenciosa y constante, haciendo brillar el asfalto bajo las farolas, borrando las marcas de los neumáticos y las huellas. Madrid seguía respirando, ajena a que un matrimonio había muerto, y una madre había comenzado a levantarse de las cenizas. Metí a Hugo de nuevo en su silla de coche. Le besé la frente y susurré una promesa que era demasiado joven para entender. Tú no vas a crecer aprendiendo a desaparecer. A la mañana siguiente, Madrid parecía más fría de lo normal. Aire cortante, cielo gris, el tipo de viento que arañaba la piel y la memoria. Envolví a Hugo en una manta más gruesa y le abroché el cinturón en la silla de coche antes de salir del edificio de Marta. Ella conducía, y yo me senté en el asiento trasero junto a mi hijo,
con una mano apoyada en su diminuta espalda y la otra agarrando el bolso de pañales como una armadura. El inspector Morales ya se había adelantado. Había contactado con la empresa de trasteros en Vallecas, obtenido una orden judicial y solicitado una inspección de la unidad. No se nos permitió entrar con él, pero nos pidió que esperáramos cerca. Quizás sabía que necesitaba estar cerca de cualquier verdad que hubiera detrás de aquellas paredes de metal. Cuando llegamos, el lugar parecía anodino. Hileras de puertas metálicas enrollables, pavimento agrietado, una alta valla de alambre. Lo anodino debería haber parecido seguro, pero las cosas anodinas también guardan secretos. Morales salió de la oficina y nos hizo una seña. «Quédense fuera del perímetro», nos instruyó. «Pero pueden esperar aquí». Marta asintió. Mantuve a Hugo cerca, meciéndolo suavemente, susurrando ante cada pequeño sonido de su diminuta boca. Los minutos pasaron lentamente. Demasiado lentos para un corazón que quería un desenlace. Demasiado rápidos para una herida que aún no había terminado de sangrar. Finalmente, Morales regresó, sosteniendo una bolsa de pruebas sellada. Dentro había papeles brillantes, recibos doblados y un grueso libro de contabilidad lleno de tinta. «Hay documentación suficiente para una auditoría completa», dijo en voz baja. «Facturas pagadas a Pérez Creative, recibos de comisiones, impresiones de correos electrónicos, todo». Mis piernas casi cedieron. No porque quisiera que Luis fuera castigado, sino porque cada página era la prueba de que nunca fui la esposa loca y emocional que él intentó hacerme sentir. Tenía razón. Todo el tiempo. Tenía razón. «¿Será suficiente?», pregunté. Morales asintió. «Más que suficiente». Miró a Hugo durmiendo en el portabebés contra mi pecho. «Usted lo protegió al irse». «Eso importa, Aurora». Antes de que pudiera responder, un Mercedes negro entró en el aparcamiento demasiado rápido, neumáticos chirriando sobre el asfalto. La puerta del coche se cerró de un portazo. Luis salió. Se veía diferente ayer. Pelo revuelto, camisa por fuera de los pantalones, la furia esculpida en cada línea de su rostro. Sus ojos saltaron de mí a Morales, y luego a la bolsa de pruebas. «¿Qué estás haciendo?», gritó. «No puedes llevarte mi propiedad». Morales no se inmutó. «Señor, esto es parte de una investigación. Necesita retroceder». Luis lo ignoró. Vino hacia mí, con la voz quebrada por la rabia. «No tenías derecho. Te llevaste a mi hijo, revolviste mis cuentas. Estás arruinando mi vida». Me quedé inmóvil, sin temblar, sin retroceder. Hugo dormía contra mí, respirando suavemente, como si supiera que estaba a salvo. «Tú arruinaste tu propia vida», dije en voz baja. Luis abrió la boca, pero algo cambió en sus ojos. No culpa, miedo. Porque al otro extremo del aparcamiento, otro coche de policía llegó. 2 agentes salieron. La mirada de Luis saltó de ellos a Morales y luego a la bolsa de pruebas. Su respiración se volvió superficial. «¿Se lo contaste?», siseó en voz baja. «Se lo contaste todo». Por un segundo no entendía a quién se refería. Luego lo vi. En su coche, la puerta del pasajero estaba abierta y un pañuelo estaba en el asiento. Seda pálida, floral, el olor de Silvia todavía flotaba. Ella no estaba con él, pero él esperaba que lo estuviera. Pensó que ella correría aquí para salvarlo. Pensó que sus mentiras todavía tenían futuro. No lo tenían. Morales hizo una seña a los agentes. «Señor Collado está detenido para ser interrogado sobre mala conducta financiera y uso indebido de fondos corporativos. Necesita venir con nosotros». El rostro de Luis perdió todo color. «Aurora. Aurora, por favor, diles que esto es un malentendido». Pero no hablé. Porque todas las noches que lloré sola en nuestro piso, todas las citas a las que fui sola, cada contracción que respiré sin él estaba en otro lugar, robando de nuestro futuro. Y ahora la cuenta había llegado. Los agentes le pusieron las esposas en las muñecas. No se resistió, solo se quedó mirando, aturdido, como si el mundo lo hubiera traicionado a él en lugar de al revés. Mientras lo guiaban hacia el coche, la llovizna comenzó a caer de nuevo. Gotas frías se posaron en su pelo, corriendo por su rostro como lágrimas que no lloraba. Marta me pasó un brazo por los hombros. «Está sucediendo, Aurora. La verdad está sucediendo». Miré a Hugo, sus diminutos dedos curvados en el borde de mi jersey. Por primera vez desde que salí del hospital, respiré sin dolor. No porque Luis se hubiera ido, sino porque ya no tenía miedo. 2 semanas después, el invierno se instaló en Madrid como una manta pesada. Las aceras frente al juzgado de familia estaban mojadas y cubiertas de hojas caídas, con charcos de agua gris acumulándose junto a los bordillos. Marta me sostuvo la puerta mientras entraba con Hugo, acurrucado en su portabebés.
con un diminuto gorro de punto que hacía que su rostro pareciera aún más pequeño. Nunca imaginé que estaría aquí, en un tribunal, pidiendo protección al hombre en quien una vez confié. Pero el dolor no era lo más pesado que llevaba. La esperanza sí. Luis se sentó en el banco opuesto, con las manos entrelazadas, la mandíbula tensa. Llevaba un traje planchado, el pelo peinado, como si pulir su superficie pudiera borrar la podredumbre de dentro. Su abogado le susurraba al oído, pero Luis no apartaba los ojos de Hugo. El inspector Morales también estaba allí, sentado en silencio en la parte de atrás con una carpeta en la mano. El peso de la investigación no había desaparecido. Todavía había auditorías que completar, audiencias a las que asistir. Pero hoy no se trataba de delitos. Hoy se trataba de mi hijo. Cuando la jueza entró, todos se pusieron de pie. Luis me lanzó una mirada medio suplicante, medio enfadada. El tipo de mirada que un hombre lanza cuando el mundo deja de girar a su alrededor. Proceso de regulación provisional de la patria potestad. El abogado de Luis habló primero. Una voz pulida, suave como el mármol. Señoría, mi cliente es un padre dedicado. Tiene un empleo estable, una residencia y los medios para mantener a su hijo. La madre sustrajo al bebé del hogar conyugal sin previo aviso, actuando irracionalmente debido a las emociones posparto. Las palabras me golpearon como una bofetada. Emociones posparto. No era una madre protegiendo a su recién nacido. Era irracional. Marta se levantó. Su voz no necesitaba volumen, llevaba poder por sí sola. Señoría, el padre estuvo ausente durante el parto, ausente la noche después del nacimiento, y ausente la noche en que el niño fue traído del hospital a casa. Tenemos extractos bancarios que prueban que los fondos matrimoniales se utilizaron para mantener una relación extramatrimonial, incluyendo gastos en un hotel del centro la noche en que el niño fue dejado solo con su madre. Dejó una pila de documentos en el escritorio de la jueza, recibos, capturas de pantalla, registros, mensajes impresos recuperados del teléfono de trabajo de Luis. La verdad silenciosa habló más alto que cualquier grito. La mandíbula de Luis se tensó, sus mejillas se sonrojaron, pero intentó parecer tranquilo. Entonces la jueza se volvió hacia mí. «Doña Aurora, ¿desea hablar?» Mis rodillas temblaron. No de miedo, solo por el peso de todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Levanté a Hugo suavemente del portabebés y lo sostuve contra mi pecho. Su diminuta respiración rozó mi piel anclándome. «Sí, señoría». La sala del tribunal se desenfocó en los bordes. Solo estaba mi voz, mi hijo y la verdad. No me fui porque estuviera sensible. Me fui porque estaba sola. Di a luz sin él. Alimenté a nuestro hijo sola. Firmé los papeles del alta sin nadie a mi lado. Mi voz no tembló, aunque mis manos sí. No me llevé a Hugo. Lo llevé a un lugar seguro. Un recién nacido merece estabilidad. No un padre que desaparece noches enteras sin explicación. No un hogar lleno de mentiras. Luis se removió en su asiento. Continué. Prefiero criarlo en un piso pequeño con amor y honestidad, que en una casa grande construida sobre secretos. No quiero castigar a Luis. Solo quiero proteger a mi hijo. Siguió el silencio, del tipo que parece que el mundo contiene la respiración. La jueza revisó los papeles, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Los registros financieros son preocupantes. Las ausencias del padre están bien documentadas. Y la investigación criminal en curso es relevante para la custodia y la estabilidad. El abogado de Luis se levantó de un salto. Señoría, no se ha probado nada. Son alegaciones. La jueza levantó una mano. No necesitaba más. La custodia provisional se otorgará a la madre. El padre tendrá visitas supervisadas únicamente. A la espera del resultado de la investigación penal y de una evaluación completa de la custodia. El rostro de Luis perdió el color. La jueza añadió con firmeza. La seguridad y la estabilidad del niño son lo primero. Mi aliento salió de mi cuerpo en un solo suspiro. No victoria, no triunfo. Alivio. Hugo se movió ligeramente, como si sintiera el aire cambiar, y presionó su mejilla contra mi hombro. Cuando el tribunal levantó la sesión, Luis se acercó, con la voz baja y temblorosa. «Me has destruido». Me volví hacia él, no enfadada, solo honesta. «Te lo hiciste a ti mismo». Marta me guió hacia la salida. Cuando salimos, la lluvia había parado, dejando el aire limpio y frío. Las luces de la ciudad se reflejaban en el suelo mojado, convirtiendo las frías calles en algo amable. Por primera vez desde el parto, sentí que el suelo bajo mis pies era sólido. No perfecto, no indoloro, pero seguro. Y la seguridad era suficiente. La primavera llegó lentamente a Madrid.
Las lluvias de invierno dieron paso a días más largos, y los árboles brotaron con un verde pálido. Y, por primera vez en meses, la luz del sol no parecía una extraña. Me mudé a un pequeño piso cerca del Parque del Retiro, en el quinto piso de un antiguo edificio de ladrillo con suelos que crujían y ventanas amplias. No era un lujo, pero la luz llenaba cada rincón y se sentía honesto. Hugo tenía ahora 8 semanas, más grande, más fuerte. Sus manos alcanzaban todo, sus ojos abiertos con una curiosidad que hacía que el mundo pareciera nuevo otra vez. Todas las mañanas lo ponía en su carrito y paseaba por la entrada del parque, respirando un aire que no cargaba con el peso de los secretos. En la encimera de la cocina había una pluma Montblanc en una caja de terciopelo, el pago de un cliente cuya gala benéfica ayudé a planificar de forma remota mientras Hugo dormía a mi lado. Fue el primer evento que acepté desde que salí del hospital. El primer sueldo que gané por mi cuenta desde que me convertí en madre. Un pequeño comienzo, pero un comienzo. El proceso penal contra Luis avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. Morales me mantuvo al día con un profesionalismo discreto. Facturas fraudulentas, dinero de la empresa canalizado a Pérez Creative, rastros de correos electrónicos, los recibos del trastero. La auditoría corporativa coincidió con cada acusación. El empleador de Luis presentó cargos. La fiscalía se hizo cargo del caso. No fue esposado en una acera. Fue a juicio. Se declaró culpable de mala conducta financiera. Evitó la cárcel, pero solo entregando su puesto, pagando una indemnización y aceptando la libertad condicional con vigilancia financiera. Sus cuentas fueron congeladas. El lujoso apartamento del que se jactaba fue embargado. El Mercedes desapareció del garaje. Todos los símbolos que usaba para demostrar que era un hombre de estatus se desvanecieron. Una tarde, apareció temprano para una visita supervisada en el centro de apoyo infantil. Paredes de cristal, juguetes blandos, terreno neutral. Hugo estaba sentado en una alfombra acolchada, dando patadas al aire. La supervisora permanecía cerca con una tablilla en la mano. Luis se agachó, tratando de arrancarle una sonrisa. «Hola, campeón», dijo en voz baja. «¿Es papá?» Hugo parpadeó, lo miró y luego se dio la vuelta, alcanzando un sonajero de colores. Un rechazo silencioso. No cruel, solo honesto. El rostro de Luis se desinfló, y por un momento no pareció enfadado, ni poderoso, ni arrogante. Parecía pequeño, como un hombre que finalmente se da cuenta del coste de cada mentira que pensó que nadie notaría. Después de la sesión, mientras abrochaba a Hugo en su silla de coche, Luis se acercó. «Has ganado», dijo, con la voz débil. Negué con la cabeza. «No hay nada que ganar, solo consecuencias». Miró al pavimento. «¿Me odias?» Miré a Hugo, somnoliento, cálido, seguro, y respondí con sinceridad. «No, solo dejé de sacrificarme por alguien que eligió una fantasía en lugar de una familia». No hubo gritos ni venganza, solo un final que se sintió merecido. Las semanas pasaron, la ciudad se calentó. Terminé otro contrato de evento, luego un segundo. El dinero no fluía a raudales, coteaba, constante y honesto. Empecé a leer por la noche de nuevo, después de que Hugo se durmiera. Hábitos atómicos, marcado con las pulseras del hospital, que todavía no podía tirar. La curación no fue rápida, pero fue real. Una noche cálida, llevé a Hugo a la azotea del edificio. El horizonte de Madrid se extendía ante nosotros. El Palacio Real, brillando dorado contra un cielo púrpura. Hugo balbuceaba, agarrando mi pelo, haciendo pequeños ruidos que sonaban a risa. Una mujer regando macetas de hierbas nos sonrió. «Tiene tus ojos». Le devolví la sonrisa. «Sí, los tiene». Me senté en un banco, sosteniendo a mi hijo cerca, viendo respirar a la ciudad. Una vez pensé que mi vida se había acabado la noche que dejé aquel piso cerrado, pero algo hermoso estaba esperando al otro lado de la puerta. Una vida donde el silencio no dolía, donde el amor no se ganaba haciéndome más pequeña, donde la verdad no necesitaba esconderse. Hugo apoyó su cabeza contra mi corazón. La brisa se movía suavemente a través de su pelo, y por primera vez entendí algo simple y profundo. Irme no fue perder, fue elegir. Elegir la paz, elegir la honestidad, elegir un futuro donde mi hijo sabría cómo es el amor cuando no viene con sombras. Besé la parte superior de su cabeza y susurré al cálido aire primaveral. «Estamos bien ahora». Y por primera vez, me lo creí. Un año después, la primavera regresó a Madrid. Las flores de los almendros flotaban por los caminos del Parque del Retiro, pegándose a las ruedas del carrito de Hugo y posándose suavemente en su pelo. Se rió. Una risa brillante, plena,
el tipo de sonido que podría remendar cada grieta que mi corazón había llevado alguna vez. Nuestro piso todavía era pequeño, todavía simple, pero la luz del sol llenaba cada ventana. Yo trabajaba en la mesa de la cocina, en mi MacBook Air, planificando eventos benéficos mientras Hugo apilaba bloques de madera a mis pies. Algunos días eran desordenados, ruidosos, impredecibles, pero eran nuestros, y eran honestos. En el primer cumpleaños de Hugo, algunos vecinos se reunieron en la azotea, sin gran fiesta, sin decoraciones lujosas. Solo un pequeño pastel, un puñado de velas, y Hugo untándose glaseado por las mejillas mientras todos aplaudían. Cuando dio sus primeros pasos vacilantes hacia mí, el mundo entero se silenció. Lo cogí en mis brazos y en ese momento me di cuenta de algo amable y verdadero. No solo sobreviví a lo que pasó, me reconstruí. Todavía había fechas en el juzgado. Todavía había papeleo. Todavía había recuerdos que picaban si los miraba demasiado de cerca. Pero también había paz. Lenta, constante y real. Aprendí que la curación no era una línea de meta. Era una elección que hacía cada mañana cuando abría las persianas y dejaba entrar la luz del día. Antes de dormir, sostenía a Hugo contra mi pecho, inhalando el olor a talco de su pelo. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de la ventana, y en algún lugar allá abajo, la gente se apresuraba a través de sus propias historias, algunas comenzando, otras terminando. La mía todavía se estaba escribiendo, pero se escribía en verdad, en un amor que no dolía, en una vida donde mi hijo crecería sabiendo que su madre eligió la luz, incluso después de caminar por la oscuridad, y eso hizo que cada paso valiera la pena.